Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de resecciones hepáticas laparoscópicas. Les recuerdo, yo soy Rafael Moret, soy médico de planta del Hospital Británico y pertenezco al sector de cirugía HPV y trasplante hepático. Estos son los objetivos de esta presentación. Hoy vamos a tratar de ver los tres últimos, que es enumerar las indicaciones y contraindicaciones de las resecciones hepáticas laparoscópicas, describir algunas de las técnicas y reconocer lo que es una curva de aprendizaje y los scores de riesgo. Antes de adentrarnos en estos objetivos, voy a decir algunas cosas de la parte técnica, porque después de eso se van a entender bien lo que es indicaciones, contraindicaciones, lo que son los scores. Este es un procedimiento que no se puede hacer en cualquier lado, necesita una complejidad importante. Fíjense, esto es un quirófano del Hospital Británico, donde una de las cosas es, por ejemplo, tener dos monitores. Parece una cosa menor, pero esos dos monitores hacen que tanto el ayudante como el cirujano no tengan que estar girando la cabeza en posiciones antiergonómicas, lo que cansa mucho para procedimientos largos. Después, toda la aparatología que se necesita, desde las consolas, el electro, monitores, la camilla. Por eso no se puede hacer en cualquier lado. Uno de los elementos que es fundamental para hacerlo, creo que con esto no hay que hacer hepatectomía laparoscópica, es el transductor laparoscópico. El transductor laparoscópico permite encontrar lesiones muy chiquititas, como pueden ver acá, una lesión muy chiquita de 3 milímetros. Usamos como reparo o como guía el quiste que tiene y eso nos permite ubicar esta lesión. Sin esto no se puede encontrar y es imposible hacerlo por laparoscopía, ¿no? El transductor es lo que sería la mano en cirugía abierta. Igual en cirugía abierta también se hace ecografía intraoperatoria. Por ejemplo, también nos permite ver el tema de la profundidad, que eso es una cosa que se pierde con la visión 2D. Acá tenemos una lesión que cabalga sobre la suprahepática y media. Nosotros sabíamos que si nos íbamos por debajo de la suprahepática media, le íbamos a dar el margen profundo que necesitábamos. Este es el mismo caso. Como ven, ahí se ve muy bien la lesión. Y como usando los reparos vasculares se puede hacer la resección laparoscópica. El transductor laparoscópico tiene una curva de aprendizaje distinta a la de cirugía abierta, porque hace un movimiento que no es el que hacemos en cirugía abierta. Si ustedes ven, en cirugía abierta lo que hacemos es un mapeo, un rastreo de cefálico hacia caudal en forma vertical. En cambio, en el transductor laparoscópico, el movimiento del transductor es un poco como limpia parabrisa, y eso hace que uno no pueda seguir las estructuras y tenga que tener el conocimiento de cómo hacerlo, sea tanto no solo un movimiento lateral, sino también de progresión del transductor. Eso conlleva una curva de aprendizaje que es difícil, pero que se puede. Nosotros usamos y abusamos de la posición. Nosotros en general, para lo que son sectores anteriores, el decúbito prono está bien, y para las posterolaterales el decúbito lateral completo. Es muy importante que el paciente esté bien fijo, y entre piernas abiertas para hepatectomías anatómicas es una posición muy cómoda. Las resecciones pueden ser puras, mano asistidas. Una pura se puede convertir en una mano asistida. Y las híbridas quiere decir que hay una parte que se hace por laparoscopía y está estipulado que en algún momento se convierta a cirugía abierta. Acá vamos a ver la ventaja que tiene la mano. Si uno tiene un buen primer ayudante, el primer ayudante puede hacer la tracción del hígado y el cirujano, casi copiando los gestos de la cirugía abierta,
hace todo lo que es la movilización. También la mano tiene otra ventaja, por ejemplo, como pueden ver acá, que es un segmento 6, que sangra la rama distal de la suprahepática derecha, que uno lo que hace es con el dedo lo comprime, y una vez que termina de comprimir, comprimiendo puede hacer la sutura. Esta es una sutura barbada, la usábamos mucho antes, ahora no la usamos, cambiamos por otro tipo de sutura que en algún momento les daré tips. En cuanto a la disección del pedículo, esto es lo mismo que cirugía abierta, puede ser un abordaje intraglisoniano, como pueden ver acá es una hepatectomía izquierda, donde se van disecando estructura por estructura. Ahí pueden ver la arteria hepática izquierda, ahí seccionamos una vena coronal izquierda, se diseca la rama izquierda de la vena porta, ahí pueden ver que tiene una gran rama hacia el caudado, que se individualiza y se liga aparte. Acá estamos ligando el tronco de la vena hepática izquierda con seda. Y lo que hacemos es un refuerzo con un hemolock a cada lado, ¿no? Un hemolock proximal, este es otro elemento fundamental, y un hemolock distal. Otro tipo de abordaje puede ser el abordaje extraglisoniano. En el abordaje extraglisoniano lo que uno hace es marcar puntos en las estructuras ciliares y sin disecar ninguna de las estructuras del pedículo, in toto, clampea el pedículo. Como ven ahí en el video, una vez que se clampea se mira la demarcación. Esta es una hepatectomía derecha, ahí ven el área de isquemia. Nosotros en este abordaje sí o sí hacemos la colangio intraoperatoria para estar seguro que no hay variantes anatómicas derechas. Del lado izquierdo, hacer un pedículo más largo no es tan riesgoso hacerla extraglisoniana como si lo es en el lado derecho. Por eso de rutina nosotros hacemos la colangio intraoperatoria. Y también hacemos colangio intraoperatoria para todas las hepatectomías anatómicas. Entonces acá pueden ver los puntos que se marcan. Uno es por encima de la placa iliar y el otro es por debajo de la fosita de Rouvier. Todo esto implica una hepatectomía derecha, pero si hacemos un punto por encima de la placa iliar y otro por debajo de la placa vesicular, de A a B, tenemos el pedículo anterior derecho. Y si hacemos de B a C, tenemos el pedículo posterior derecho, ¿no? Acuérdense que el hígado se divide en secciones, sería sección anterior derecha del A a B y sección posterior derecha del B al C. Hay que tener cuidado con el abordaje extraglisoniano, no solo por esto que explicaba de las lesiones de vía biliar derecha, con sus variantes anatómicas. A veces un conducto, un sectorial posterior derecho biliar desemboca a la izquierda y uno lo puede estar ligando con esas maniobras ciegas. Por eso la colangiografía es tan importante. Esto es una paciente con hepatitis C, con cirrosis, que tiene un hepatocarcinoma en el segmento 3. Quisimos hacer la hepatectomía anatómica del segmento 3, es decir, por pedículos, que es lo que hay que hacer en hepatocarcinoma. Y ahí al principio vieron que hicimos el disparo del pedículo. Lo que no vimos es que justamente se ligaron algunas ramas del segmento 2 y en el posoperatorio hizo una necrosis estéril de toda la sección lateral izquierda. No hubo necesidad de hacer ninguna intervención ni quirúrgica, ni percutánea, ni médica, solamente la esperamos y fue evolucionando a un quiste
que a los 3 meses teníamos este tamaño. Pero es una complicación de esta ligadura in toto de los pedículos. La forma de transección del parénquima, usamos siempre queliclasia, usamos bisturí armónico, pero también puede ser el ligayur, y uno utiliza esos elementos y a la manera de que hacemos en cirugía abierta vamos haciendo el crash clamping. Pero también dependemos de otros elementos, como es, por ejemplo, en este caso, el disector tipo hidrojet, que es muy cómodo, tiene un mango muy liviano, tiene la contra de que a veces salpica y mancha la cámara. Pero acá estamos disecando la vena suprahepática media, en el caso ese que les mostré al principio, de la metástasis. Entonces, ahí como ven, nos vamos metiendo por debajo. También hay otra forma, otro elemento que usamos para la transección de parénquima, que es el CUSA. Ahora estamos usando mucho el CUSA, es muy cómodo, se ven muy bien las estructuras. Este es un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico. Es un elemento muy, muy importante para hacer hepatectomías que disponemos hoy en día. Se pueden hacer abordajes simultáneos. Como ven, esta es una chica joven, se le hizo con un cáncer de colon con metástasis en la sección lateral izquierda, se le hizo los 2 abordajes en forma simultánea. Este es otro caso, una metástasis en el segmento 6. Acá lo que quiero mostrar es, fíjense, esto es en el año 2010, qué mal veíamos. Hoy en día disponemos de alta definición, de equipos de alta definición, incluso en el mercado ya hay visión con 4K, tecnología 4K y 3D que se ve muy muy bien. Pero así veíamos cuando empezamos. También podemos hacer en los primeros tiempos de una hepatectomía en 2 tiempos. Estos son metástasis de un neuroendocrino que estaban todas del lado derecho. Esta fue la primera que hicimos en el 2008. Y fíjense también la mala calidad de imagen que teníamos. Pero bueno, las estructuras se veían bien. A esto voy para decir que es importante la tecnología. Esto va de la mano de la tecnología. Cuanto mejor veamos, una cirugía más prolija uno puede hacer. Ahora, después de estos detalles técnicos, en forma somera, vamos a ver, tratar de explicar cómo empezar, ¿no? Cómo empezar si alguien quiere empezar. Obviamente, como decíamos, se requiere una infraestructura y un equipamiento que no en todos lados se dispone. Es muy importante contar con buenos anestesiólogos. El anestesiólogo hace una restricción agresiva de líquidos, tiene que estar canchero, manejar inotrópicos y también todo lo que es manejo de la variable del respirador. Nosotros es un hospital con mucha experiencia en laparoscopía y en el caso particular mío, que es lo que les recomiendo, yo hice mi formación en el británico con mucha laparoscopía, me entrené en el exterior en cirugía de hígado, vías biliares y páncreas y trasplante hepático y después volví a la laparoscopía. Y bueno, y empezamos con los destrechamientos de quistes, la curva de aprendizaje de ecografías, las ablaciones por radiofrecuencias y después pasamos a las no anatómicas para terminar con las anatómicas. Es un poco la curva que nosotros hicimos, que es la recomendable. Hay contraindicaciones absolutas, esto es en el año 2018, yo creo que se mantienen. Todo lo que son resecciones con reconstrucciones vasculares no hay que hacerlo. El Klatskin se ha demostrado que tiene mucha morbilidad. Aquellas resecciones que implican resecciones multiviscerales y sobre todo está contraindicado en tumores grandes porque está el peligro de romperlo con el manejo del instrumental recto y duro, ¿no? Y con el riesgo de diseminación tumoral. Estas son relativas, nosotros tenemos como 5 o 6 hepatectomías, algunas por abierta, la primera fue abierta y la segunda laparoscópica, o incluso laparoscópica, ¿no? Y resecciones múltiples, ahora vamos a ver que también puede ser una contraindicación relativa. La dificultad, no hay duda que hay una dificultad que uno mismo se va dando cuenta, uno mismo tiene que ir revisando sus casos,
de los primeros casos, volviendo a ver los videos, ver qué dificultad tuvo, qué pasó, y esa es la mejor forma de ponerse uno mismo límites. En una cirugía que se tardó mucho, que sangró demasiado, que encima hubo que convertirla, y para peor, estuvo internada mucho tiempo, se complicó y falleció. Ese caso fue muy mal seleccionado, no es lo aconsejable. Esto es como el blanco y el negro, esto es el negro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para ver la dificultad de una resección hepática laparoscópica? Tenemos por un lado de la balanza lo que es el paciente y la enfermedad, y por el otro, la experiencia nuestra del cirujano y qué tipo de resección vamos a hacer. Con este balance es donde se hacen los scores, los famosos scores, que hay varios publicados que vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto al paciente, no es lo mismo un paciente joven que un paciente diabético, añoso, gordo. La quimioterapia dificulta el caso de la cirrosis ni hablar. El tamaño también, que esté mal ubicado, como hablábamos al principio, lo que decía el primer consenso. Nódulos ubicados en la parte póstero superior no son aconsejables para hacer un primer caso. La proximidad con los grandes vasos. Y por otro lado, no es lo mismo un cirujano con experiencia que uno que recién empieza, y también ver qué tipo de resección, ¿no? Las anatómicas en general son más difíciles, y hay no anatómicas que también son difíciles, pero bueno, una no anatómica ubicada en segmentos anterolaterales es un buen caso para empezar. ¿Y cómo evalúo a ver si está yendo bien o no y si el score que estoy usando es el adecuado? Primero, para ver la cantidad de eventos intraoperatorios que tuve. Ahora vamos a hablar lo que es un evento intraoperatorio, qué porcentaje de conversión tuve, la morbilidad y la mortalidad. Eventos intraoperatorios siempre, habrá que usarlos en todas las cirugías, pero para procedimientos nuevos es mandatorio, porque tendría que ser de denuncia estricta y obligatoria, porque si por hacer un procedimiento nuevo yo provoqué un daño, que como dice un grado 3, que le dejó una consecuencia importante para el paciente, por ejemplo, una insuficiencia hepática por un sangrado masivo y un shock séptico por evaluación postoperatoria y fallecimiento, eso no es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, se lo recomiendo usar para todos procedimientos nuevos. Un evento es algo que yo produje, que fue en la curva de aprendizaje, que si hubiera tenido experiencia por ahí no lo provocaba y me lo evitaba, ¿no? Una de las que estaba justamente el ejemplo que decía antes, la conversión durante eventos intraoperatorios, sobre todo de sangrados masivos, tiene muy mala evolución. Entonces, si yo no pude prever que era un caso difícil, me mandé a hacerlo, por decirlo, y encima estoy al principio de la curva de aprendizaje y sangra mucho, bueno, mucha de la culpa es mía, ¿no? Por haber elegido mal el caso y haber provocado este evento intraoperatorio con graves consecuencias, como puede ser el fallecimiento. Estas son otras que es importante conocer, las causas de conversión. Yo creo que las más importantes son las adherencias. Otra es no estar seguro en hacer una resección R0. En ese caso conviene convertirlo a mano abierta o eventualmente a cirugía convencional. Yo siempre digo a los pacientes que este procedimiento se le ofrece siempre y cuando sea seguro para el paciente, no tenga más riesgo que la cirugía abierta, y sobre todo que se pueda lograr una resección oncológicamente adecuada, es decir, R0. Si no, hay que abandonarlo. El mal acceso por la laparoscopía también es más de la mitad, esta es la causa de conversión. Y los eventos intraoperatorios, fíjense que el sangrado es la causa más importante de sangrado de conversión, y uno no tiene que por todos los medios evitar la conversión de urgencia. Si uno encuentra una dificultad, conviene parar y convertir. Acuérdense que es un procedimiento nuevo. Otros factores de riesgo son los hígados esteatóxicos por quimio, el tipo de lesión y el tamaño que tengan. Grandes tamaños no es recomendable. El tipo de resección, las pósteros superiores o pósteros laterales no son recomendables para el principio de la curva. Y si tiene hepatectomía previa, también es una causa de conversión.
Entonces, como habíamos hablado, esto es lo ideal, esto es lo que hicimos nosotros y que es lo que recomienda el segundo consenso, que es empezar por las menores, pasar por las mayores, hasta terminar en lo que es hepatectomía del donante, ¿no? Hay lesiones superficiales y fáciles, por ejemplo, esta que está ubicada en el segmento 5, que tenemos la vesícula como reparo. Esta de hecho la hizo el fellow. No hay ninguna duda que esta es una muy buena, un buen caso para empezar. Pero hay lesiones que son superficiales, que por ahí son fáciles de encontrar, pero están mal ubicadas, como por ejemplo esta, que está en el segmento 6, pero el segmento 6 también es una extensión alta, entonces es un segmento 6 alto, no es un segmento 6 bajo. Esta no es una buena indicación para un primer caso, porque es justamente un segmento 6 alto, como lo llamo yo. Y el tema de la buena ubicación es si se pueden encontrar. A veces son tan chiquititas que es difícil ubicarlas por la laparoscopía. Uno a veces ve que se contrae con la quimio y queda como una cicatriz en la superficie, pero a veces no. Por eso el tema del uso del transductor, y si no la puede ver por traductor, el tema de la conversión, ¿no? A mano abierta o a cirugía abierta. Acá ven también otro ejemplo de lesiones que están un poco más profundas, chiquitas, que son difíciles de encontrar. Acá tenemos un trastorno en la perfusión, uno presume que por ahí tiene una metástasis que no estamos viendo, está comprimiendo la arteria, y por eso tiene ese trastorno de perfusión. Estos, acá se ve una fase venosa, son difíciles de hacer como primeros casos, no son recomendables. Acá en la difusión lo ven muy bien. Este paciente lo operamos, le terminamos haciendo una seccionectomía posterior derecha laparoscópica y tuvo una recaída al año, ¿no? Pero la recaída la tuvo en el segmento 4, o sea, fuera del borde de transección. La falta de palpación, el número también, no solo la falta de palpación, sino esto yo creo que es una contraindicación. Fíjense, acá se ve el paciente que hizo casi un año de quimioterapia con FOLFIRINOX. Pareciera que desaparecieron las metástasis, pero en realidad esto lo que es un hígado esteatóxico, que cuando le hacemos la difusión se ve lleno de metástasis en todo el hígado. Esto no es una indicación para cirugía laparoscópica, seguro. Este es el mismo caso con el PET antes y después, previo y actual. Parecía que tenía pocas lesiones, nosotros decidimos hacerlo por cirugía abierta. Vamos ahora sí a los scores de dificultad que están publicados. Estos son los 5 que hay publicados. Vamos a ir viendo del que más se usa hasta otros tipos. El más usado es este criterio del de Van. Es interesante porque lo que dijo el segundo consenso, que un buen score tiene que tener al menos estas 5 condiciones o 5 elementos para medir: la extensión de la resección, la localización del tumor, el tamaño tumoral, si está próximo a los grandes vasos o no, y la severidad de la cirrosis. Este score de Van los cumple, ¿no? Fíjense que por segmentos clasifica la dificultad, que van de 1 a 5, 5 son los posteriores laterales, el tema del tamaño, más de 3 o menos de 3, si está cercano a los vasos, si tiene cirrosis o no, y qué tipo de resecciones vamos a hacer. Y ahí se clasifica, según el escala que da, en los grados de dificultad, ¿no? Bajo, intermedio o alto. Y se habla de experiencia cuando uno tiene más de 50 casos. Este score fue validado en estas 3 publicaciones, pero la crítica que le hacen es que fueron pocos casos, solamente en 3 centros con cirujanos distintos, y están hechos en una población asiática, que no son gordos, tienen mucha cirrosis, y lo que más operan es hepatocarcinoma. Y yo creo que tiene unas deficiencias también. Por ejemplo, acá tengo un caso, esto es un hepatocarcinoma en sección lateral izquierda, parecería que es un buen caso para la laparoscopía. El tamaño lo supera, obviamente, esto es un punto. Segmentos, acá tenemos otros 3 puntos, 2 más 1. Pero el tema de la proximidad de los grandes vasos comprime o involucra la suprahepática izquierda.
entonces a mí me da un score de 7, ¿tá? Que es alto, y yo coincidiría, pero no sé si por la proximidad de los vasos, sino por el tamaño. Entonces no refleja realmente cuál es la dificultad. Para mí en este caso el score le dio la proximidad de los vasos, pero para mí es más el tamaño que la cercanía con los vasos grandes. Este es otro tema, es que si yo digo, bueno, no lo voy a considerar que está invadido la suprahepática izquierda, ¿por qué no? Porque está en el medio del tumor, eso no le agrega dificultad, me baja el score a 6 y pasa a ser un intermedio, ¿eh? Fíjense que la discriminación de caso por caso con este score no es muy buena. Este es otro caso, una mujer joven con una lesión en el 4A que comprometía la suprahepática media, con un hígado con quimio previo, ahí se ve muy bien. Si yo le saco el score me da 4, y 4 es intermedio. Y esto es realmente una lesión muy difícil para hacer por la laparoscopía, porque está en los segmentos muy superiores, cerca del carrefour de la desembocadura de las suprahepáticas, con riesgo de sangrado masivo. Para mí esto es un alto riesgo. Como ven, no discrimina bien los casos. Esto lo hicimos por abierta, con exclusión vascular total, y acá en la pieza pueden ver cómo el tumor estaba invadiendo la suprahepática media. Este es el que yo les decía, el segmento 6 alto, da un score bajo, pero la verdad que la dificultad de un segmento, una lesión ubicada en segmento 6, si uno quiere hacer cirugía preservadora de parénquima, es muy dificultoso hacerlo por la laparoscopía. 6 alto y profundo, como lo llamamos. Esta es otra clasificación que es interesante también. Perdón, no es otra clasificación. Es una ampliación del score de Van que habla de cuando hay paralitiasis intracanicular, ¿no? Tienen muchos de ellos cálculos con Caroli que provoca una fibrosis y retracción y a veces atrofia del parénquima. Por eso le agregan esto, la estenosis del conducto, ¿no? No es nuestro caso acá en Argentina. El criterio de Van fue modificado, se llama el Iwate Criteria, le agregaron, subdividieron el segmento 4, como vieron en el caso mío que yo mostré que no lo discriminaba bien, pusieron si era mano asistida o híbrido y le agregaron el tema de experto, ¿no? Pero bueno, acá surgió una duda, ¿qué pasa con la cantidad de nódulos? Si uno tiene que sumar todos los nódulos, o sea, va haciendo el score de uno por uno y suma el total. Eso se corrigió después, se dijo que no, que es el nódulo que tiene más grado de dificultad. En este caso, por ahí podríamos hablar del que está, el número, este que está cabalgando sobre la suprahepática, por la porta derecha, ¿no? Que significaría una patectomía derecha. Habíamos dicho también no solo la ubicación, daba el grado de dificultad, sino también el tipo de patectomía. Como les dije, nadie duda que esto no hay que hacerlo. Tumores grandes son riesgo de que se rompan con la diseminación tumoral. Esto es una contraindicación absoluta. Pero en cuanto a qué resección le voy a hacer, eso varía entre cirujano y cirujano. Esto es un estudio muy conocido, el SELIM, que se hizo para colorectal. Se le dieron 40 casos, o no me acuerdo exactamente cuántos eran, a, supongamos, 20 cirujanos expertos. Entonces se le dio lesiones que todo el mundo estaba de acuerdo que se podían resecar, que son las que están en verde, y casos clínicos donde todo el mundo estaba de acuerdo que no se podían resecar, que no tenían indicación de cirugía, que son los casos Bordeaux. Pero fíjense que en el medio muchos casos no se han puesto de acuerdo. Entonces es muy difícil para nosotros cirujanos ponernos de acuerdo en lo que a mí me parece que se puede hacer, por ahí a mi cirujano colega no le parece lo mismo. Entonces lo mismo pasa para resecciones hepáticas laparoscópicas.
Esto fue interesante. Strasberg hizo esta encuesta y clasificó de menor complejidad a mayor complejidad. Fue una encuesta a 135 cirujanos de 14 países, la mitad respondió, y todos estaban de acuerdo que la resección en cuña y la seccionectomía lateral izquierda son hepatectomías fáciles. Entonces ya sabemos que esos dos casos serían buenos casos para empezar a hacer hepatectomía laparoscópica. Y las de mayor complejidad, las que implican resecciones intersectoriales, es decir, ustedes saben que las venas subrahepáticas dividen sectores, el posterior derecho, el anterior derecho, el medial y la lateral izquierda. Bueno, las que implican resecciones intersectoriales son las más complejas, por ejemplo, una triseccionectomía derecha. Acá el tema de la ubicación no cuenta en cirugía abierta, pero sí en laparoscopía. Pero puede pasar que una lesión chica, una resección, como decían ahí, no anatómica, pueda ser fácil, pero si está mal ubicada y encima es un poquito más grande, que implica algún vaso, esto le agrega complejidad. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Eso era lo que nos pasa un poco como introducción, que por qué no nos ponemos de acuerdo con los scores, ¿no? Porque puede estar el cirujano macho que dice que yo los hago todas por laparoscopía, y puede estar un cirujano más cauteloso que diga que no. Esto es un interesante trabajo se me fue el nombre, bueno, ahora va a salir, que ellos vieron retrospectivamente qué casos tardaron más, en cuáles tuvieron más conversión y en cuáles perdieron más sangre. Es un poco lo que yo empecé cuando empezamos a hablar de cómo empezar, esa diapositiva de ver cuánto me sangró. Bueno, esto es un poco lo mismo. Y lo que se dieron cuenta que las fáciles justamente son las resecciones no anatómicas y la seccionectomía lateral izquierda, y la que es para expertos son todo lo que es intersectorial, igual a la encuesta que se hizo por cirugía abierta, ¿no? Una segmentectomía posterior superior derecha o una seccionectomía posterior derecha es un caso para expertos. Este fue validado, pero bueno, la verdad que no nos ponemos de acuerdo. Si me preguntan a mí me gustó esto, que fue 5 expertos en laparoscopía, Troisi de Bélgica, Aldrietti, bueno, todos estos expertos dijeron a ellos cuál les parecía. Y acá, como vemos, van de la más fácil, una resección no anatómica en los anterolaterales bien superficial, como un 4B, un 3, y después van subiendo en complejidad hasta, por ejemplo, la hepatectomía del donante vivo, ¿no? Que es uno de los más difíciles. Pero es otra forma que a mí me gustó. Yo creo que esto refleja muy bien cuáles son los pasos a seguir, uno por uno. Y como habíamos dicho, que también en esa balanza que había que tener en cuenta también es el paciente y el hígado, ¿no? No es lo mismo 80 años que 40, no es un hígado sano que con quimio o con cirrosis. Y este fue el criterio que se creó, el de Hasegawa, que da un score y va sacando un puntaje. O sea, tiene en cuenta no solo el tamaño, el tipo de resección, la ubicación de la lesión, sino también pone en el balance el paciente, la condición general del paciente y también la comorbilidad o el estado del hígado. El tema con esto es que crea un score bastante dificultoso y que significa mucha regla matemática y no fue validado. Entonces no se empleó en el tipo de uso. Este es otro, también lo quisieron validar, perdón, cuando dije no validado, este es la validación del score anterior, perdón, me equivoqué. Y como ven, como les estaba diciendo, tiene no solo en cuenta el tipo de resección del tamaño, sino también factores del paciente, ¿no? Si recibió quimio, si tiene hepatectomía previa o no, ¿no? Y acá incluyen estos dos factores que lo habíamos visto en la primera clase, lo que era técnicamente mayor o anatómicamente mayor, ¿no? Entonces, este es lo que ellos hacen, ¿no? Este score, y con un coeficiente de corrección, y la verdad que este criterio de Hasegawa con validación de Hals no parece
el mejor score. Un poco resumiendo, no hay como la experiencia de alguien que esté avanzado en la curva, y a mí en lo personal me gustó mucho esa encuesta que se le hizo a estos cirujanos expertos en laparoscopía, en hepatectomía laparoscópica, y donde se numeraron de la más fácil a la más difícil. Y bueno, esto es una realidad, hay que empezar, pero insisto con todo esto de que hacerlo en un buen lugar, tener un buen soporte, que estén todos de acuerdo, que el jefe de cirugía acompañe, que el anestesiólogo acompañe, es muy importante. Entonces, para mí, los primeros casos ideales es, como decíamos, una resección no anatómica bien superficial, alejada de los grandes vasos, y yo le agregué el 5 y el 6 a la encuesta que le habían hecho a estos italianos. Después iría con el tema de la movilización y cómo preparar el Pringle. Eso también es una maniobra muy importante de saber hacerlo. La primera patectomía anatómica que haría es la seccionectomía lateral izquierda, sin ninguna duda. Y después iría para todos estos casos. Pero bueno, es un poco la reflexión personal. Nosotros tenemos 117 patectomías laparoscópicas. Tenemos desde ALPS, patectomías derechas, izquierdas, de todo tipo. Y esto es lo que nos parece que es el caminito. Les dejo acá un link para que vean un caso que presentamos en la academia. Ahí tienen el link, es un muy lindo caso. Ahí van a ver todos los tips que usamos. Muchas gracias.